Bien, ok. Hoy es 27 de mayo del 2015. Bueno, listo. La última sesión por hoy de este tema tan importante sobre la preclusión del artículo 332, numeral cuarto, de la ley 906 del 2004, que en la reforma se propone, entonces les decía, quedaría, si de ser aprobado, ausencia de tipicidad o antijuridicidad del hecho investigado. Bien, ya vamos entonces precisando algunos conceptos después de que usted haya seguido esta secuencia académica en relación con este tema de la preclusión, sobre todo del artículo 332 en su numeral cuarto. Entonces, les indiqué pues que este cuadro le permite más o menos pues tomar un croquis o una sinopsis en la cual el funcionario entraría a ubicar, a hacer el análisis frente a un hecho fáctico de características que revista las características de delito. El fiscal dice pues en el artículo 250 superior que el fiscal iniciará o perseguirá, tiene la facultad de ejercer la acción penal siempre y cuando pues todo hecho que revista las características de delito. Y entonces también hice énfasis en la reforma que viene del artículo 79 sobre el archivo de las diligencias, y entonces se habla de una tipicidad objetiva, no tanto como no tanto pues como dogmáticamente se ha querido que o quería que se hiciese más amplio y pues hubiera sido bueno que la Corte Constitucional en esa sentencia C1154 del 2005 pues que se ha sido criticada en ese sentido, porque ahí solamente se habla de tipicidad objetiva cuando se tiene un sujeto activo, cuando se tiene una acción y cuando estamos ante un resultado descrito en alguna norma. Entonces, haciendo esa secuencia, tiene que comenzarse por el aspecto negativo, es decir, se está establecida alguna de las causales que excluyen la tipicidad, en este caso las causales de justificación o de antijuridicidad. Y entonces hacía énfasis del artículo 32 precisando los numerales 3, 4, 5, 6 y 7. Sin embargo, ahora quiero también quiero adicionarle el numeral segundo, porque el numeral segundo del artículo 32 habla del consentimiento. Dice aquí se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en que se puede disponer del mismo. Y aquí hay que tener en cuenta la sentencia C355 del 2006, en el que declara pues se despenaliza el aborto, pues el artículo 122 del Código Penal, que regula pues que está tipificando el delito de aborto. Y entonces ustedes saben muy bien que de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional pues es permitido el aborto con el consentimiento pues de la madre cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificado por el médico, y cuando el embarazo sea un resultado de una conducta debidamente denunciada, constituida de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentidos o de incesto. De la Corte Constitucionalmente, sentencia citada C355 del 10 de mayo de 2006, con ponencia del doctor Manuel José Cepeda Espinosa, pues declara condicionalmente exequible el artículo 122. Bien, eso para significar entonces que ahí pues las causales de justificación como tal está pues en el artículo 32, ahora incluyo la del consentimiento, aparte pues de las otras que son las de el cumplimiento de un deber legal del numeral tercero, el cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales del numeral cuarto, en el legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público, que es el numeral quinto, el sexto, la legítima defensa, y el séptimo, el estado de necesidad, en este caso justificante.
no es culpante, lo que se hace parte de de causales de inculpabilidad. Aquí estamos haciendo énfasis de que solamente causales de justificación o de antijuridicidad, teniendo en cuenta esa teoría de los elementos negativos del tipo penal de que hemos hablado, y que en esencia pues entonces se dice que no es indicio sino es la razón de ser de la antijuridicidad, y como tal entonces con eso, ya que examinamos pues el esquema, en este caso el neocantiano o neoclásico, pues hace alusión a esta figura de que primero se mirará el aspecto negativo, y entonces si se da alguna de las causales de justificaciones, pues sencillamente no hay tipicidad. Pero si en el caso que no se dé ninguna de las causales de justificaciones, se debe seguir entonces con el aspecto positivo, y allí nos adentramos entonces al análisis del tipo subjetivo, que es dolo, culpa y preterintención, entendido como ese dolo es el conocer y el querer, o la voluntad dirigida pues a cometer un hecho, sin hablar del juicio de reproche, que hace parte de la culpabilidad. Y también se habla del tipo objetivo, entonces hay que examinar lo del verbo rector, lo de los sujetos, el activo y el pasivo. Hay que mirar también de los elementos, el objeto jurídico y material, como también los ingredientes especiales, que les decía, los del ingredientes normativos y los ingredientes subjetivos, sin que caigamos en la confusión de considerar parte del dolo. El dolo no tiene aquí, los elementos subjetivos no hacen parte del dolo, conceptualmente es otra situación muy diferente, y lo vamos a ver a renglón seguido. Ya haciendo esas precisiones, como venía en la conferencia anterior, ahora sí vamos a pasar entonces a examinar los tipos penales. Pues tal como está el artículo 25, pues se dice pues de que el artículo 25 considera entonces que la acción y omisión, la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión, y partiendo del principio del nulo crimen sine lege, porque esa es la esencia de la tipicidad, el principio de legalidad, de la estricta tipicidad y del principio de legalidad, que no es nulo el crimen si no está descrito en la ley. Es decir, ese es el principio de tipicidad estricta. Entonces vamos a plantear de que hay que revisar entonces los tipos penales como tal. Entonces partimos del presupuesto de que en esencia la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión, y ya les explicaba entonces que las conductas por acción en esencia son tipos cerrados, como el homicidio, que es decir, el que mate a otro, pero también hay otra explicación allí, que se habla de tipos abiertos, y de eso hablaba Hans Belzer, y entonces se hacía referencia a un deber jurídico. Es decir, no se precisa todo en el precepto o en la norma, sino que hay que acudir también a otros elementos. En este caso, por ejemplo, los ingredientes especiales, tanto los normativos como los subjetivos. Y entonces allí hay ejemplos en los que se pueden encontrar esos ingredientes normativos. Ahora vamos a ver. Voy a citar aquí entonces, mire, los delitos en esencia, pues el catálogo que trae el Código Penal, la Ley 599 del 2000, en esencia son de tipo doloso, pero hay unos delitos que son imprudentes, tal como pues está definido en el artículo que se hace referencia al dolo es el 22, el 23 a la culpa y el 24 a la preterintención. El único que existe tipificado como delito preterintencional es el homicidio, y así pues les decía que está señalado en el artículo 103 el homicidio, viene siendo entonces el 106 o 107, vamos a ver, es el homicidio preterintencional, 105, y el homicidio culposo es el 109. Vamos a encontrar entonces un catálogo de disposiciones así. Por ejemplo, en relación con los delitos culposos encontramos el homicidio culposo, que es el artículo 109, las lesiones personales, que son culposas también, el 120, hay lesiones culposas en el feto, artículo 126,
El artículo 360 establece que se hace referencia a la culpa respecto a los artículos anteriores en el capítulo 2, es decir, de los delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad. El artículo 400 trae el peculado culposo, un delito pues contra la administración pública. El artículo 400A, recursos, dice que también será culposo cuando se trate sobre recursos de la seguridad social integral. Y por último traigo una colación de la fuga de preso del artículo 450. Mientras que entonces también cuando se tenga que hacer, cuando tenga que acudir a ubicar los delitos de omisión, podemos encontrarlos entonces omisión propia o la omisión impropia. De la omisión propia en esencia la encontramos, por ejemplo, en el artículo 128, que habla del abandono del hijo fruto de acceso carnal violento. En el texto de la norma dice el artículo 128 que la madre que dentro de los 8 días siguientes al nacimiento abandone a su hijo fruto de acceso o acto sexual sin consentimiento abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido se incurre en tanto de pena. Ese es un delito de omisión propia, porque tiene un deber jurídico como tal, es decir, el legislador señala textualmente el artículo 128 como una conducta de omisión propia. También puedo citar aquí el artículo 131, que es el de la omisión de socorro. La omisión de socorro, el 131, dice que el que omitiere sin justa causa, mire cómo está redactada la norma, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentra en grave peligro, incurrirá en prisión de tanto. Esa omisión de socorro se fundamenta pues en las fuentes, la fuente sería en este caso la fuente del artículo 95 de la Constitución Política, y esa sería una fuente formal, porque dice normalmente aquí el artículo 25 en su inciso segundo dice: quien tuviera el deber jurídico de enviar un resultado perteneciente a una inscripción típica y no lo lleve a cabo, estando en la posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Al tal efecto se requiere que el agente tenga a su cargo la protección inconcreta del bien jurídico protegido o se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o la ley. Y entonces aquí sigue a renglón seguido las posiciones de garante, y allí entonces hay un catálogo en 4 numerales, y se refiere el parágrafo que estas son, se hace énfasis de que son cuando se traten de conductas punibles delictuales que atenten contra la vida, la integridad personal, la libertad individual y la libertad de información sexual. Entonces, si el artículo 95 constitucional está diciendo pues que es un deber de todo ciudadano el de obrar conforme al principio de solidaridad, dice el numeral segundo en su inciso tercero, dice: son deberes de la persona y del ciudadano, numeral segundo, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Bien, ahí entonces ahí se contemplan unas obligaciones que tienen su fuente constitucional, y podemos decir entonces que el artículo 131 se ubica dentro de esa conducta de omisión propia. Entonces, el que omitiere y sin justa causa dice allí. Fíjese bien que hay algunos tipos penales que están redactados en estos términos, es decir, están implícitamente indicándose que de no existir una causal de justificación, porque puede existir una causal de justificación, es decir, ¿por qué razón entonces no prestó esa ayuda a esa persona que está en grave peligro? O sea, habrán unas salvedades allí que se deben examinar para saber si se contempla el tipo penal de omisión de socorro. Venía diciendo entonces que la omisión en estas condiciones prácticamente ahí tenemos el artículo 127 también, se me había olvidado citarlo. El 127 dice del abandono: el que abandone a un menor o persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí mismo, teniendo el deber legal de velar por ellos,
incurrirá en prisión de tanto. Entonces, fíjense bien que cuando el tipo penal aquí hace énfasis de teniendo el deber legal de velar por ellos, se está refiriendo a un ingrediente especial que es de tipo normativo. Es decir, este es un tipo penal abierto, como lo decía Hans Belsen. Entonces tiene que irse a ubicarse en el Código Civil para determinar entonces con respecto a qué personas tengo el deber legal de velar por ellos. De acuerdo a esa obligación legal, entonces ese ingrediente normativo lo puedo ubicar a esa persona para determinar si tiene esa obligación legal o no, y por lo tanto entonces allí se entra a examinar si se tipifica después de que se haga todo este filtro. Incluso aquí pues primero se observa si existen causales de justificación, el tipo subjetivo, de qué manera pues está obrando, si ha sido con dolo, porque hago una precisión aquí en relación con este tema de la omisión propia. Y existe una obra excelente de mi maestro, el doctor Fernando Velázquez, quien fue docente en la especialización de Derecho Penal, que tuve la fortuna de conocer a este excelente jurista, el doctor Fernando Velázquez, quien pues en su obra sobre teoría del delito pues hace actualizada, recién la estuve observando, se da la situación de que puede darse en un determinado momento cuando se hable de la omisión impropia, porque es que en esencia esto tiene unos elementos especiales que hay que tenerlos en cuenta para poder entonces referirnos a la omisión, sobre todo en la omisión impropia y la omisión propia. Bueno, la omisión propia pues las tenemos aquí ya señalada textualmente, es decir, en este caso será una omisión propia, pues hablando de dolo, ¿no? Una omisión propia dolosa, es decir, que conociendo y quiere llevar al abandono de un menor o a una persona que se encuentre incapacitada de valerse por sí misma. Pero entonces además de eso, pues como les digo, tienen que irse al ingrediente normativo. Ahora, en la omisión impropia, pues allí se da el dispositivo amplificador del tipo penal, al que hay que acudir es al artículo 25 de la Constitución Política. Y también entonces el artículo 9, que habla de la conducta punible, cuando dice que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Y mire que ahí entonces juegan unos conceptos de que se habló por parte del finalismo del desvalor de acción y el desvalor de resultado, porque aquí en este punto, cuando se habla de que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica, habla del resultado. Entonces estamos hablando de un desvalor, ya ubicándolo en la antijuridicidad, o sea, el daño al bien jurídico o puesta en peligro, como lo trae pues el concepto que maneja el artículo 11 sobre la antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro. Entonces no están hablando allí de tanto del desvalor de acción. Y eso tiene pues tiene algo particular en cuanto a esto, porque allí entra en juego esta dogmática o la teoría del delito en relación con la imputación objetiva. Pero bueno, sin pasarme a ese aspecto, que eso será de otro análisis y tal vez más detallado y explicado única y exclusivamente hablar de la imputación objetiva, aparte de la conferencia a la cual les hago el reenvío para que ustedes revisen ese tema. Pero el tipo que amplifica el tipo penal, el dispositivo amplificador del tipo penal, es el inciso segundo y siguientes del artículo 25. Entonces hay unas fuentes que son de carácter formal y hay otras de carácter material, como está ahí contemplado las de fuente material. Hay unas que se acuden a la Constitución Política, como en este caso ya el artículo 25 habla de la posición de garante, que son de tipo legal, y entonces hay que irse también a examinar ese asunto de la competencia por organización y la competencia institucional.
¿De dónde entonces sale esa fuente de riesgo? Y ahí hay otro asunto que es muy interesante, porque se entiende en lo que se basa es cuál es la posición de garante que se tiene y qué hizo por evitar ese resultado, es decir, hasta dónde está su ámbito de competencia. Y entonces salen las competencias por organización, que son los riesgos, y ahí entonces son los riesgos que se dan en cualquier tipo de riesgo que atente contra un bien jurídico, mientras que hay otros roles que se surgen por el ámbito de competencia de tipo institucional, que se da por tener un nexo o relación dentro del mismo Estado, entre padres e hijos, la comunidad, etcétera, educandos, alumnos, etcétera. Allí hay unas posiciones de garantes que pueden ser de tipo ya, como le digo, repito, constitucional o legal. Pero entonces esa omisión impropia entonces podría imputarle un delito de homicidio bajo esa situación en la que, debiendo evitar un resultado, como dice aquí la norma, quien tenga el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo lleve a cabo estando en posibilidad de hacerlo, queda sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Punto. Hasta allí. Si hace una buena lectura de esto, entonces hay que establecer cuál es el deber jurídico. Entonces, ¿quién tiene el deber jurídico de impedir un resultado que perteneciente a una descripción típica y no lo lleve a cabo, estando en la posibilidad de hacerlo? Ahí está aspectos que hay que tener en cuenta, muy diferentes a estas otras posiciones de garantía que surgen, como dice acá, en los siguientes casos, cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Ese es el caso, pues, entonces, cuando se da entonces la empleada se le deja a alguien de la casa encargado de un menor de edad, y entonces ahí se encarga voluntariamente de esa protección de una persona a una fuente de riesgo, hasta donde entonces surge la posición de garante. Cuando existe una estrecha comunidad de vida entre personas, los cónyuges, los que están en concubinato, etcétera, etcétera, ahí surge esa posibilidad de la posición de garante. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas, cuando todas las personas entonces entran a ser parte. Y la última es cuando existe un precedente y una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Ese es el asunto de la injerencia. De manera pues que esos temas puntuales, así ya la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, los invito a que revisen ese registro que tengo sobre la posición de garante, para que revisen esas sentencias particulares que ha manejado la Corte Suprema de Justicia, en donde he encontrado responsabilidad no solamente contra servidores públicos, sino en casos donde se asume un riesgo y se tiene un deber jurídico de evitar un resultado y que además, estando en posibilidad de hacerlo, no lo haga. Entonces se da el caso del conductor del bus, que se sube el señor en estado de embriaguez y se va colgado en la puerta, no toma las precauciones para que no se salga y se caiga y se mate. El caso, por ejemplo, de la administradora de un edificio donde existe una piscina y entonces no toma las precauciones a efectos de que un menor no se vaya y se ahogue en esa piscina. Los asuntos de donde los profesores y los docentes se han encargado de los niños y de pronto en un descuido fallece el niño porque se ahogó. También el asunto, aquí hay un caso muy conocido de un asunto de unos perros que matan a una niña, que entraron en una finca, y la dueña de los perros, el señor administrador de la finca, asumió el riesgo porque se hizo cargo a los perros, se descuidó, y en un descuido que los perros agreden a la menor de edad, y cuando él se da cuenta, pues está ya fallecida la niña. Había asumido el riesgo entonces cuando le correspondía, era la dueña de los perros, pero él asumió el riesgo. Entonces ahí hay una sentencia, los invito a que ustedes revisen ese registro sobre la posición de garante, que es extremadamente importante en este tema de la posición de garante. Lo mismo del caso de algunos altos mandos militares que se han visto también y han sido condenados, como
el general Ritualejo del Río, bueno, hay otros allí que bajo esa posición de garante también por el asunto de los paramilitares y todo aquello, ha habido esas masacres en esas poblaciones y ahí se han establecido responsabilidades penales bajo la figura de la posición de garante. Entonces, esos todos aspectos por el dispositivo amplificador del tipo penal. Y entonces, aquí ya vamos entonces definiendo, ¿no?, más claramente pues que cuando abordamos este tema del tipo penal, pues hay que entonces examinar no solamente el verbo rector, sino el sujeto activo, el pasivo, hay que revisar lo del objeto jurídico y el objeto material. Los ingredientes especiales ya les hablaba de los normativos. Ahora miren el asunto de los ingredientes subjetivos. Esta parte de los ingredientes subjetivos hace alusión el doctor Jesús Orlando Gómez López en esta obra de teoría del delito, más concretamente en la página 412 en esta de ediciones de Doctrina y Ley Bogotá. Y dice aquí, por ejemplo, así, como antes se ha dicho, existen tipos en los cuales se exige la concurrencia de particulares elementos subjetivos o anímicos distintos del dolo. Por lo tanto, si el autor no actúa con esas particulares móviles o motivaciones propias del tipo, la conducta será atípica con relación a la particular forma de delito. En algunos casos se excluirá en forma absoluta toda adecuación típica, como ocurriría con la ausencia de ánimo de lucro en el prosenetismo, artículo 213. En otros eventos el acto se adecuaría a otro tipo, como sería el evento del constreñimiento a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, pero sin el propósito de obtener provecho patrimonial ilícito, artículo 244, que se subsumiría en un constreñimiento ilegal, artículo 182. Esta parte importantísima que trae en la colación del doctor Jesús Orlando Gómez López en teoría del delito se refiere al capítulo 8 sobre la atipicidad, que es la que vamos a entrar de pronto, a ver si el tiempo me alcanza para que revisemos ese tema allí. Pero entonces, hablando de esos ingredientes subjetivos, así hay varios artículos del Código de Procedimiento Penal. Por ejemplo, les decía el artículo 239, que es el del hurto, pues en ese delito dice lo siguiente, el artículo 239. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Entonces, miren ustedes que ese es un ingrediente subjetivo que no se puede confundir pues con el dolo. Sin embargo, si falta, pues será una causal de atipicidad. Entonces, y así se citan muchos artículos también del Código Penal que traen esta particular situación sobre los ingredientes subjetivos. Y es que eso es tan importante que por eso les hacía énfasis aquí sobre algo que escribiera Klaus Rosing y que fuera traducido por el doctor Enrique Básico Lupo en una obra de Ediciones de Palma, Buenos Aires, de 1979. El tema es el que elaboró Hans Belzel, elaboró el tema de los tipos abiertos y de los elementos del deber jurídico, según las concesiones pues, de Hans Belzel y su discípulo Armin Kaumann. Y entonces, para no ir muy lejos, puedo decir lo siguiente en relación con estos elementos del deber jurídico. Decir Hans Belzel, por ejemplo, para el tema de los delitos dolosos impropios de omisión, dice que inicialmente para Belzel los delitos impropios de omisión sirvieron de ejemplo de tipos abiertos. Les recuerdo que los tipos cerrados pues son como por ejemplo el homicidio, el que mate a otro, eso no tiene ninguna discusión. Ahí está implícita pues diríamos la antijuricidad, el daño que se hace al bien jurídico. Pero hay otros tipos que fueran denominados por Hans Belzel como este tema de los delitos de dolosos, perdón, los delitos de tipos abiertos en los que se debe estimar el asunto de los elementos del deber jurídico. Recordemos que Hans Belzel, por el esquema finalista, pues negaba este asunto de la teoría de los elementos negativos del tipo.
Y en esencia, pues el esquema finalista siempre se enfocó al desvalor de acción, no tanto al desvalor de resultado. Y entonces, para el esquema finalista, pues se volvió a ese término conceptual que manejaron los clásicos, de que la tipicidad es indicio de antijuridicidad, es la ratio cognoscendi, más no la ratio essendi, o sea, la razón de ser de la antijuridicidad, que sí han manejado los neocantianos. Y entonces allí los neocantianos, a ellos le debemos hablar del injusto, el injusto típicamente, no la tripartición, sino el injusto o lo típico antijurídico. Cuando decimos la acción es típicamente antijurídica y culpable, porque hace énfasis entonces, como lo hemos examinado en las anteriores conferencias, de que para hablar de tipicidad primero hay que examinar los elementos negativos, o sea, las causas de justificación. Bien, mírense cómo entonces todos estos términos conceptuales le sirven a uno para darle claridad en relación con este asunto de la tipicidad. Para mí, realmente el derecho penal gira en torno a la tipicidad, esencialmente la tipicidad. En ella se han, pues, vertido diferentes aspectos que son los que se tienen que analizar a la hora de la verdad cuando se está frente a un hecho fáctico con relevancia jurídica, en esencia por parte del fiscal. El fiscal es el que pide la preclusión bajo esos los numerales que establece pues el artículo 332. Y recordemos que ahora en la reforma, precisamente el artículo 332 vendría modificado el numeral cuarto, pero también viene modificado el artículo, se introduce un numeral que es el numeral octavo, que dice pues que cuando por circunstancias fácticas o jurídicas posteriores a la acusación, el fiscal advierta que no cuenta con elementos de juicio para solicitar la condena, entonces pedirá la preclusión. Ese ha sido el problema que ha existido, porque en esencia presentaba el escrito, hecha la audiencia de acusación sin haber llegado al juicio, de pronto de contera se da cuenta el fiscal que no está frente a unas circunstancias fácticas y jurídicas. No hablamos de medios de prueba fácticos y jurídicos, sino circunstancias fácticas y jurídicas posteriores a la acusación, y el fiscal advierta que no cuenta con elementos de juicio para pedir la condena. Muchas veces cambian al fiscal y el que llega entonces dice: caramba, pues es que al que precedí yo, al anterior fiscal, pues realmente presentó ese escrito de acusación y yo estoy dándome cuenta que no, pues realmente para mí, en mi apreciación, teniendo la carpeta, no debió haber no había presentado escrito de acusación. Entonces es una forma de corregir una irregularidad que se ha presentado toda vez que quien tiene en esencia el ejercicio de la acción penal es el fiscal. Últimamente el fiscal es el que va a presentar el escrito de acusación en este sistema, donde se rige básicamente por ese principio de que nulo es el juicio sin acusación, nulo iudicio sin acusaciones. Uno de los principios básicos del derecho a que se hace referencia a Luigi Ferrarioli en Derecho y Razón. Como en este tema de la tipicidad hablamos del nulo crimen sine legi. Son principios entonces del garantismo del derecho procesal penal, que en esencia entonces se deben tener en cuenta aquí ahora. Si viene así y quedaría redactado de esa manera, pues bienvenido y aplaudido esa situación, porque realmente arregla una circunstancia en que quedaba difícilmente entonces, posterior a la acusación, pedir la preclusión o echarse atrás pues en los argumentos que le dieron pie a que ese fiscal anterior, o el nuevo, ¿por qué no?, o el mismo, puede ser también, que se dé cuenta de que realmente no tenía elementos de juicio para pedir algún tipo de condena. Entonces, volviendo al cuento aquí, pues volviendo otra vez al tema de la ausencia de tipicidad, es importante entonces que se desmenuce el contenido del tipo penal, para poder entonces entrar a dilucidar si realmente ya cuando se pase por todo este filtro, el aspecto negativo,
pasando después del aspecto positivo, ubicándolo si ya no estamos ante el dolo o ante un delito imprudente o culposo, o si estamos ante un delito de omisión propia, o si es una de omisión impropia, regulado pues con el dispositivo amplificador del tipo penal, para pasar al tipo objetivo y entonces hacer referencia a todos los elementos que consagran en el tipo penal. Y entonces así me da lugar a hablarles también de la cuestión del error, el error de tipo. Fíjense que ese error de tipo del artículo 32 en su numeral 10º, esa me permitió a mí haberle dicho al fiscal, hombre, presente solicite la preclusión en lugar de sustentar la acusación ese día en que entramos a la acusación que iba formulando, porque yo le decía, pues mire, es que aquí realmente, ¿para qué nos vamos a ir a juicio? Si en este caso de los menores que le he dicho que la mamá denuncia al muchacho porque ha tenido relaciones con su hija morfológicamente es una jovencita que aparenta más de los 14 años, no era menor de, pues según la tarjeta de identidad pues era de 13 años, pero entonces aparentaba de 16, 17 años. Al muchacho nunca le dijo ella como su novia de que qué edad era la que tenía, y tenían relaciones sexuales consentidas. Entonces, ¿de qué nos íbamos a ir a un juicio oral en esas circunstancias? Y al final de cuentas pues se presentó un estudio psicológico del psicólogo de la Defensoría Pública y de pronto algunas declaraciones a efectos de que el fiscal tuviera argumentos para entonces solicitar la preclusión. Así se hizo entonces con base en el artículo, en el 332 lo presentó el fiscal, argumentando entonces que sí efectivamente daba lugar a la solicitud de preclusión, pero entonces la fiscalía lo hizo, les comentaba, por el numeral, ese fue el numeral que presentó. Él solicitó por la existencia de una causal que excluía la responsabilidad, cuando en realidad pues era el numeral 4 por la tipicidad del hecho investigado. Es decir, frente a esta situación de uno de los elementos del tipo objetivo, en este caso del sujeto, porque la edad, él cayó en un error en cuanto a la edad de la joven, por lo tanto entonces es un error de tipo, porque tiene que guardar relaciones con la descripción del tipo. Dice aquí, se obra con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica. Cuando hablamos de la descripción típica, entonces tenemos que hacer énfasis en este tipo objetivo sobre todo, o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluye la responsabilidad, pues ya lo dije anteriormente, ese también se resuelve como un error de tipo. Y así entonces permite que se pueda resolver se pudo solicitar finalmente la preclusión bajo esa situación del error de tipo, y eso se hizo allí con una de estas modalidades del artículo 332 por la tipicidad del numeral 4. Entonces hay que pues ir precisando que son diferentes las situaciones en que se puede manejar la tipicidad. Mire que Jesús Orlando Gómez López dice, por ejemplo, aquí sobre la tipicidad por falta de los elementos del tipo. A ver cómo estamos de tiempo. Bien, estamos sobrados de tiempo. Dice aquí la tipicidad por falta de elementos del tipo, ¿no? Ustedes les leía sobre la tipicidad por la falta de elementos del acto. Entonces, si nos ubicamos en la tipicidad por falta de elementos del tipo, entonces dice aquí, la ausencia de tipicidad, en la página 410 dice el profesor Jesús Orlando Gómez López, que la ausencia de tipicidad puede presentarse por varias razones, unas generales y otras particulares. En forma general, cuando el legislador no ha tipificado la acción en la ley, se hablará de una tipicidad absoluta. El hecho puede constituir un comportamiento contrario a derecho, pero si no se ha tipificado como punible, la acción será penalmente irrelevante, obviamente. Ese es el principio de legalidad de nulo un crimen sin hecho. Asimismo, la tipicidad puede ocurrir cuando, pese a estar previsto el delito en la ley, la acción concreta
no se adecúa a los presupuestos del tipo legal por falta de alguno de los elementos propios del tipo, sea que se trate del autor, o sea, hablamos del sujeto. El elemento subjetivo de la acción, hablamos acá de los elementos subjetivos. Los elementos normativos, también elementos, ingredientes especiales, pues. El resultado típico o por imposibilidad de imputar el resultado al autor. De igual forma, la acción restará atípica pese a su adecuación formal a un dispositivo legal cuando la acción es socialmente adecuada, o cuando el daño es insignificante o de bagatela, de suerte tal que no se ha producido afectación significativa para el bien tutelado. Miren bien que aquí se está cogiendo la teoría que manejaba Hans Belzel sobre la adecuación social y que les comentaba frente a este estudio que hiciera de los tipos abiertos y que complementara con el deber jurídico, porque cuando se mencionó les mencioné la adecuación adecuada, se dice por parte de Hans Belzel y da los ejemplos particulares en el caso pues de que se dice aquí que cuando se trata de la adecuación, falta de adecuación social, dice que también los tipos cerrados en los cuales la contrariedad a la norma indiciaria sin más de la antijuricidad y en los que el juez verificada la adecuación típica solo debe limitarse a comprobar mediante un procedimiento negativo la existencia de causas de justificación. Es posible encontrar casos que no admiten tal procedimiento. Ello surge de las siguientes consideraciones. Quien realiza el tipo de privación ilegal de libertad, por ejemplo, obra fundamentalmente siempre en forma antijurídica si no se da a favor de él una causa de justificación. Por ejemplo, el consentimiento, ¿no? Estamos en presencia de un tipo cerrado. Sin embargo, la vida diaria nos presenta una cantidad de privaciones de libertad adecuadas al tipo en las cuales el observador natural no pensaría siquiera en preguntarse por la justificación de este hecho, pues estas acciones se desarrollan completamente dentro de los límites del orden histórico, ético, social de vida en comunidad y es permitido por este orden tales acciones socialmente adecuadas. Entonces ahí se da la situación pues de cuando el conductor del vehículo no permite que se baje aquí en un sitio y no que atrás 4 o 5 cuadras lo lleva y lo baja, lo hace descender en otro sitio. Les decía el caso de que cuando se entra a un banco y entonces por seguridad cierran 15-20 minutos, tiene que estar usted en esa situación entre comillas retenido y entonces pues no sea, eso es una conducta socialmente adecuada y por lo tanto entonces no estaríamos hablando pues de que se ubique dentro de la tipicidad, no tanto por causal de justificación, sino porque son otros los aspectos como dice Hans Belzer, que es el deber jurídico que debe de revisar allí en ese tema de tipos penales abiertos. Entonces, cuando el daño es insignificante, entonces el doctor Jesús Orlando trae en la colación el artículo 214 supra, cuando dice pues que las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos. Entonces, aquí se han dado situaciones particulares, por ejemplo, el caso de el hurto de caldo de gallina Nor. Eso hizo, pues obviamente, donde se dan esos hurtos en esos establecimientos comerciales en los que, pues obviamente no se causa un daño pues de tal magnitud. Por ejemplo, cuando se entra a un establecimiento comercial y se consume una cerveza o se consume algo y no lo paga, entonces diríamos nosotros que en ese caso si bien es cierto hay un daño a un bien jurídico obviamente, pero no es de tal magnitud que se considera eso como un asunto de bagatela o de insignificancia o bagatela, de suerte tal que no se ha producido afectación significativa para el bien tutelado. Y así hay situaciones en las que pues, se escuchan noticias de esa índole en las que lo ponen a reflexionar de si realmente estaríamos entonces ante la lesión a la antijuricidad, ¿no? Porque la antijuricidad, como dice el artículo el artículo que se refiere a de la antijuridicidad, pues el 11, para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado por la ley. Y es una antijuridicidad material, no formal.
O sea, no solamente el quebrantamiento del bien, de la norma, del tipo que regula el bien, sino que ese tiene que ser de tal magnitud materialmente que afecte el bien jurídico de tal magnitud, entonces que realmente haga operar pues, el ejercicio de la acción penal respectiva. El Código Penal no se refiere en concreto a la tipicidad, pero la supone cuando exige para el delito de la existencia de la tipicidad de la acción. Entonces aquí se refiere a los artículos 9 y 10, pero además del artículo 32 de la codificación reglamenta en términos generales la ausencia de responsabilidad, situación que se puede presentar por atipicidad, justificación o exclusión de la culpabilidad. Algunas de las hipótesis allí incluidas, como el caso fortuito, la fuerza mayor, el estado de hipnosis, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber jurídico, pueden dar lugar tanto a causas de exclusión del acto de la tipicidad como a justificantes o exculpantes. Bueno, eso importante entonces para resaltar sobre la atipicidad por falta de los elementos del tipo. Y voy a dejar aquí porque realmente pues el tiempo ya se me agotó, ya pues los 45 minutos se me vencieron en esta hora académica, como la llamo yo. Esta esta maratón académica pues ha servido a raíz pues, de todo lo que viene en la reforma del Código de Procedimiento Penal, pero fíjense la importancia que tienen estos temas y que no nos vamos a cansar de estarlos revisando. Es decir, aquí esto es como cuando se va a un gimnasio y usted se ejercita, pues obviamente con esa rutina diaria que lleva usted ejercita su cuerpo y el músculo se va formando. Igualmente es el cerebro es un músculo, es obviamente que el cerebro, el corazón es que es un músculo, pero el cerebro, esa masa usted tiene que pues, ejercitarla, ejercicios. Por eso es que para evitar el Alzheimer pues hay que hacer crucigramas, el sudoku y toda cuestión que existe pues para el juegos de ajedrez y juegos etcétera, que hacen que en las personas de la tercera edad se minimice el riesgo de contraer el mal del Alzheimer o el Parkinson, etcétera. Entonces estos ejercicios académicos intelectuales sirven para entonces uno entrar a beber de todo ese conocimiento, y ese sí, de esta manera como me permite a mí pues plantear este tipo de conferencias a fin de poderles llegar a usted de la mejor manera para que comprenda un poco más este tema, que si bien es cierto pues parece complicado, uno puede leer todo, encuentra todo tipo de literatura, y obviamente que un escritor tiene un libro y se lo interpreta de tal manera, otro lo hace de otra, en fin, usted va a encontrar diferentes situaciones, pero ahora la verdad, pues cuando uno tiene una claridad conceptual, pues le permitirá entonces tomar una posición al respecto más clara. Es lo que estoy haciendo con usted, querido amigo que está allí escuchándome, que me siguen en este canal, para que entonces pues lo invito a que lea, a que realmente esté revisando no solamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sino también importantísima de la Corte Constitucional, sino también pues leer no solamente autores nacionales sino foráneos, aunque pues también aquí sí parodiando a Nodier Agüero Bentancur en su libro que tiene sobre esquemas del delito, pues decía él, creo que era en esto o en otra obra, que decía pues de cómo primero que todo tenemos que leer nuestros autores y nuestros juristas, lo nacional. Es cierto que siempre nos hacemos referencia a los escritores foráneos, los alemanes, los españoles, excelente, pues qué bueno uno, por ejemplo, leer a Muñoz Conde, a Mir Puy, a Enrique Basigalupo, Klaus Rossin, bueno, Jan Gunther Jacobs, todos estos juristas que realmente le permiten a uno ampliar el conocimiento. Por ejemplo, aquí tengo a nada menos que a Jiménez de Azúa, pues, que es extraordinario jurista que tuve español, que se radicó en Argentina, pero qué obra tan excelente tengo yo aquí, se llama La Ley y el Delito. Pues está bien que de pronto tenga que ver con esos esquemas del delito,
referido a los clásicos y al neoclásico y tal vez al finalismo, pero ahora pues obviamente que han entrado otro tipo de dogmática y que está poco a poco dando espacio a otros temas, como es la imputación objetiva. De pronto eso hace necesario que revisemos este aspecto del tipo objetivo, porque allí también hay que hablar entonces dónde se ubica esa, como dice aquí pues en este estudio que hiciera el doctor Eduardo Montealegre Liné, dice: si se introduce una nueva concepción que exija la creación de un riesgo desaprobado y la realización del mismo como elementos del tipo, el dolo y la imprudencia deben abarcar estos elementos. Como el riesgo permitido es un elemento común para el dolo y la imprudencia, y el esquema social de la interpretación de un suceso es igual en ambas modalidades, la diferencia entre dolo e imprudencia no se encuentra en el tipo objetivo, como lo hizo el finalismo, sino en el plano subjetivo. El dolo es conocimiento del riesgo, la imprudencia conocibilidad del mismo. La diferencia no está en la imputación objetiva, sino entonces en la imputación subjetiva, el dolo y la culpa. Entonces habrá que mirar aquí y revisar esto que se dice. El dolo es conocimiento del riesgo y la culpa, la imprudencia que dice aquí es la conocibilidad del mismo. Entonces hasta donde pues transmutamos el tema del dolo nuestro, que hace referencia pues el Código Penal cuando habla de el dolo, que dice pues que es conocer y querer. Conocer y querer. La conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción y quiere su realización. Entonces cuando se habla ahora del dolo, hace parte entonces del conocimiento del riesgo, hablar del dolo. Y entonces eso hace parte del tipo subjetivo. Eso se puede hacer un análisis, obviamente que es un tema también un poco considerado a usted que es complicado, álgido, difícil. Sin embargo, en lecturas de repaso una y otra vez uno la va pudiendo entender. Yo llevo 30 años en esta cuestión y apenas me entiendo un poquito de este asunto. Esa es la realidad. No tengo la brillantez como la tienen los grandes juristas, que hay muchos en este país: Fernández Carrasquilla, el doctor Fernando Velázquez, Pavalló. Existen grandes juristas colombianos muy buenos, que los cuales se puede uno apoyar. De manera pues que entonces lo importante pues es seguir estas lecturas y irse uno documentando y pues por lo menos tratar de entender un poquito más esta situación del derecho penal, que a mí personalmente me apasiona, me encanta y quiero transmitirlo, porque esta es una vocación. No cualquiera se hace esto que hago yo, que es transmitir el conocimiento. Podría estar en una universidad ganando dinero dando estas conferencias, pero no lo hago. Lo hago aquí, en medio de mi oficina, en tranquilidad, y esto al fin de cuentas lo hago en las redes sociales para que se multiplique el conocimiento. Hay mucha gente que me agradece, me los encuentro en la calle, compañeros que dicen: hombre, no he entendido ese tema ni siquiera en la universidad, con usted lo entendí, gracias por eso, porque al menos trato de hacerlo más didáctico, digámoslo así. Claro que tengo mis errores, obviamente, no soy perfecto. Si me equivoco, pues sí, es posible que me haya equivocado, pero hay gente que le hace crítica a uno, no son constructivas, sino destructivas. Ojalá hicieran lo que realmente es que hace el docente, los que tenemos esta vocación de transmitir un conocimiento, de poder lo que usted por lo menos repita este video cuantas veces quiera y trate de entender. Bueno, quedamos pendientes, todavía no acabamos, apenas en la mitad. Faltaría pues otros asuntos que quiero revisar aquí y tratarlos. Dale click si te gusta, no te olvides, y entonces nos estamos viendo.